Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Hola, profe. Hola, profe. ¿Cómo están? Sí. A ver, espérenme un segundito, por favor. Hola, profe. Ahí estamos. Sí. Bueno, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, se le escucha bien. Sí, se escucha bien. Perfecto. Bueno, vamos a continuar con los temas. En la clase de hoy tendríamos que tocar 3 acciones distintas. Vamos a completar 3 procesos distintos. Acción meramente declarativa, vamos a ver. Vamos a ver tercerías, los 2 distintos tipos de tercerías. Y por último, vamos a ver el tema de incidentes. ¿Sí? Con esto, agotados estos 3 temas, nos quedaría luego abocarnos a proceso sucesorio para concluir todos los temas. ¿Sí? Comenzamos con la acción meramente declarativa, regulado en el artículo 322 del Código de Procedimiento. Podrá deducirse la acción que tienda a obtener una sentencia meramente declarativa para hacer cesar un estado de incertidumbre sobre la existencia, alcance o modalidades de una relación jurídica, siempre que esa falta de certeza pudiera producir un perjuicio o lesión actual al actor y éste no dispusiere de otro medio legal para ponerle término inmediatamente. Si el actor pretendiera que la cuestión tramite por las reglas establecidas para el juicio sumario o sumarísimo, la demanda deberá ajustarse a los términos del artículo 484. El juez resolverá de oficio y como primera providencia si corresponde el trámite pretendido por el actor teniendo en cuenta la naturaleza de la cuestión y la prueba ofrecida. Esta resolución no será recurrible. Bien. Entonces, se ocupa este solo artículo, el artículo 322, dentro de los procesos de conocimiento se ha incluido este en particular, que se denomina la acción meramente declarativa. Se trata de una pretensión de declaración de una sentencia declarativa, ¿sí? Eso es lo que se busca. El quien acciona con una pretensión de sentencia declarativa, lo que busca es el dictado de una sentencia declarativa. Todas las sentencias, vamos a aclarar algo, todas las sentencias son declarativas porque todas contienen una declaración. Hay algunas sentencias que a esa declaración se le agrega además el cumplimiento, o sea, la orden del cumplimiento de una prestación. ¿Sí? Esto sería una sentencia de condena, cuando además de la declaración lo que se agrega es la orden de cumplimiento de una prestación. Hay otras sentencias que además de la declaración establecen la modificación o la constitución de determinado estado jurídico, ¿sí? Y esas sentencias son constitutivas. Pero hay otras sentencias que lo único que contienen es solamente una declaración. Es decir, con esta declaración se satisface el interés del actor, ¿sí? Son simplemente declarativas. Les voy a dar ejemplos como para que lo entiendan. Una acción meramente declarativa podría ser a través de la cual se va a obtener el dictado de una sentencia meramente declarativa, puede ser una acción de reconocimiento de filiación, o un pago por consignación, o la acción que busca determinar la autenticidad de un documento, o la acción
que busca determinar la falsedad de un instrumento público, por ejemplo, ¿sí? Entonces, cuando una parte, el actor, inicia una acción, un proceso, puede ser que esté buscando una sentencia de condena, o una sentencia constitutiva, o una sentencia meramente declarativa. Profe, Sí. la que declara la prescripción adquisitiva también, ¿no? O sea, el derecho real, esto es un poco mezclado, pero el Sí. derecho real ya, digamos, se constituye ya con el paso del tiempo y la sentencia sería declarativa. Sí. No hay, en este tipo de acciones no hay contienda, ¿sí? No hay controversia, no hay conflicto. Sino, por eso se ha dicho que la función jurisdiccional en este tipo de acciones es preventiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que se busca es eliminar un estado de incertidumbre respecto del alcance de determinado de la existencia de determinado derecho, ¿sí? La función es hacer cesar ese estado de incertidumbre, pero no hay conflicto. Por eso, las medidas cautelares que se puedan llegar a dictar dentro de esta acción meramente declarativa son excepcionales, ¿sí? Porque acá no se busca, acá no se está atacando ninguna resolución judicial, no se está cuestionando los efectos, o buscando alterar los efectos de una relación jurídica. Por eso las medidas cautelares que se puedan dictar dentro de esta acción son de carácter excepcional y generalmente están limitadas a la medida cautelar de no innovar, si es que se va a dictar una medida cautelar. ¿Cuáles son los requisitos de procedencia de la acción meramente declarativa? Bueno, como mencionábamos, la falta de certeza en cuanto a la existencia o el alcance de una relación jurídica, falta de certeza, incertidumbre. Esa incertidumbre debe ser real, debe ser actual, efectiva. No hay contienda, no hay conflicto, ¿sí? Sino que lo que se busca es hacer cesar un estado de incertidumbre respecto de un derecho. Otro de los requisitos es el eventual perjuicio que esta falta de certeza, que esta incertidumbre puede causar en el accionante, ¿sí? Es decir, no es suficiente que haya una incertidumbre, un estado de incertidumbre, sino que esa situación pueda llegar a generar un perjuicio en el accionante. Y como lo leíamos en el artículo 322, el otro requisito es la inexistencia de otro medio legal idóneo para poner remedio inmediatamente a esa incertidumbre. Estamos, en cuanto a la legitimación activa, le corresponde a cualquiera que tenga, que pueda ejercer una acción de condena o una acción constitutiva respecto de ese derecho. Y la legitimación pasiva contra quienes tendrían interés en impugnar esa acción. ¿Cuál es el alcance de la acción de la sentencia meramente declarativa? ¿Qué es lo que hace, el efecto que tiene esta sentencia? Disculpe, profesora. Sí. No escucho bien. Sí. Se me cortó cuando estaba mencionando los presupuestos. Incertidumbre, inexistencia la falta de medio certeza, bien. idóneo, y me falta uno. Falta de certeza, incertidumbre, como les mencioné, el eventual perjuicio que puede generar esa falta de certeza, y el último, como lo dice el artículo, ¿sí? La inexistencia de otro medio legal para ponerle fin a esta incertidumbre. Son 3. Luego mencionamos la legitimación activa.
todo aquel que esté legitimado y sea titular para ejercer una acción, ya sea de condena o constitutiva, respecto de ese derecho, y pasiva a todos aquellos que tengan interés en impugnar, que puedan tener interés en impugnar la acción. En cuanto al efecto, al alcance de la sentencia, si bien dijimos que el interés del accionante se agota o se satisface con el dictado de la sentencia, cuando ya la sentencia pasa a autoridad de cosa juzgada, ya se satisface el interés acá, es decir, no habría un cumplimiento de la sentencia, ¿me entienden? Como por ejemplo, un juicio de filiación, lo que se pretende es el reconocimiento de la filiación, ¿sí? Y ya con el dictado de la sentencia ya se satisface el interés del accionante. No habría ejecución de sentencia, digamos. Claro, exactamente, exactamente. Lo que sí puede ser lo que se denomina ejecución impropia o secundaria, que esto se da cuando se ordena la anotación de esa sentencia en determinados registros, por ejemplo en el registro civil, en la sentencia de una acción de filiación. A eso se le llama ejecución impropia o secundaria. Fíjense lo que se ha resuelto en uno de estos casos. Así se dijo que quien pide una sentencia declarativa de certeza quiere solamente saber que su derecho existe o quiere excluir que exista el derecho del adversario, por lo que tiende a evitar preventivamente que la existencia o inexistencia de la obligación o los alcances y modalidades de una relación jurídica produzcan un perjuicio o una lesión real y concreta sobre el patrimonio de una persona. Esto es jurisprudencia relativa al respecto de lo que estamos mencionando, ¿sí? ¿Sería para el caso de todo lo que es los herederos y exclusión de herederos o inclusión como heredero? No, ahí podría ser una acción de petición de herencia o una exclusión. Por ejemplo, estas acciones en lo ordinario, digamos en lo habitual, se utilizan como por ejemplo para preparar otra acción. Como les decía, por ejemplo, la acción de filiación, el reconocimiento de filiación, ¿para qué es que se pide, por ejemplo? Para después pedir una acción de petición, para iniciar una acción de petición de herencia, por ejemplo. ¿Sí? Pero pero en la acción meramente declarativa no hay conflicto. ¿Sí? Lo que se pide es que se establezca, que se cese un estado de incertidumbre, si es o no es, por ejemplo, hijo de fulano de tal. Una vez que el juez determina esa filiación, ese vínculo filiatorio, ahí sí ya eso queda preparado para iniciar otra acción. Lo mismo que para determinar la autenticidad de un documento, por ejemplo. ¿Sí? Quizás ese documento sea base. O sea, necesitamos determinar la autenticidad de determinado documento para una ejecución, por ejemplo. ¿Sí? Pero en estos casos, en la acción meramente declarativa, el interés del accionante se agota con el dictado de la sentencia, nada más. Que pone fin a determinado estado de incertidumbre. Cuando habíamos visto las diligencias preliminares, que hacíamos averiguaciones o también para ver quién era un legitimado, ahí sí sería una acción meramente declarativa. Ese puede llegar a ser otro medio, la existencia, o sea, no hace falta recurrir a una acción meramente declarativa, en ese caso, porque tenemos una diligencia preliminar, que obviamente es mucho más breve, y ese sería la vía idónea para determinar determinado aspecto de la personalidad del futuro demandado, por ejemplo. Sería a través de una diligencia preliminar, y no sería necesario recurrir. Por eso el último de los requisitos mencionados es que la inexistencia de otro medio idóneo, para terminar con el estado de incertidumbre. ¿Estamos? Son temas cortos estos, por eso los vamos a agotar todos hoy. Y además porque tengo la garganta que
Así que no sé hasta cuándo voy a poder. Estoy tratando de controlar el tema de la voz. Bien, seguimos con tercerías. ¿Sí? Artículos del 97 al 104 del Código de Procesal, tercerías. Bueno, ustedes vieron, hasta acá fuimos estudiando que en principio en un proceso intervienen dos partes, actor y demandado. Pero puede suceder que durante el transcurso del proceso intervengan en él otras personas que son terceros, ¿sí? Para hacer valer derechos o intereses propios a estos terceros. No los tenemos que confundir con los terceros, por ejemplo, testigos o peritos, que estos también pueden llegar a intervenir en el proceso, pero es otra la finalidad. Acá en las tercerías estamos hablando de personas distintas de las partes originarias, ¿sí? Son personas distintas de las partes originarias de un proceso, que van a intervenir con el fin de hacer valer derechos o intereses propios, pero siempre van a estar vinculados con la pretensión de una de las partes originarias. Lo fundamental que tenemos que saber respecto de los terceristas es que ellos van a estar afectados por un embargo que ha sido decretado y trabado en el marco del proceso. Entonces, siempre que vamos a hablar de tercerías es porque hay un embargo trabado en el marco del proceso. La afectación puede venir porque el embargo se trabó sobre un bien que es propiedad del tercerista. Esto viene a ser la tercería de dominio, cuando el embargo afecta un bien que es propiedad del tercerista, o porque con el producido de la subasta del bien embargado, pretende el tercerista, es otro caso pretende el tercerista que se le pague primero a él, porque según el tercerista tiene un derecho preferente. ¿Estamos? Entonces, les dije que estaba regulado en el artículo 97 al 104. El tercerista, ¿Cómo se llama, profe? ¿Cómo? ¿Cómo se llama? El anterior era tercería de dominio y este. De ¿Tiene mejor nombre? derecho. Ahora las vamos a desarrollar un poco más. El tercerista carece de interés en el resultado del litigio en el que va a intervenir. No tiene interés en el resultado del litigio. Siempre que hay un tercerista es porque hay un embargo trabado en el marco del proceso. Requisito fundamental entonces que el embargo esté trabado, no solamente que esté decretado, sino que efectivamente haya sido trabado el embargo. ¿Sí? Ustedes vieron medidas cautelares, vieron cómo se traba el embargo, depende sobre el bien sobre el que recaiga. ¿Bien? Entonces, las clases de tercerías pueden ser de dominio o de mejor derecho. ¿Sí? Dos tipos distintos, tercería de dominio, tercería de mejor derecho. La de dominio, entonces dijimos, se fundan en la propiedad del bien embargado. ¿Sí? Lo que se pide es el levantamiento del embargo, porque se funda en la propiedad del bien embargado. Es decir, el tercerista lo que va a decir y fundar y probar es que le corresponde, él es el titular del bien embargado.
Entonces lo que va a pretender a través de la tercería es el levantamiento del embargo. La oportunidad para deducir la tercería de dominio, artículo 97, párrafo 2, deberá deducirse antes que se otorgue la posesión de los bienes. ¿Sí? Tengan bien en cuenta esto. Yo, si algo les hago hincapié en algo, es porque el que advierte no traiciona. Así que, tercerías, esto a los fines del examen, esto es fundamental. ¿sí? Antes que se otorgue la posesión de los bienes, ¿sería ya para la subasta? Ya pasó la subasta. Claro. Ya, la Ya subasta después de la subasta, cuando ya lo compraron, vendría a ser. Claro, ustedes van a ver en el ejecutivo, si no vieron ya lo van a ver, pero una vez que se efectuó la subasta, que se paga una seña, después se paga el saldo del precio, una vez que se paga el saldo del precio, ahí se entrega la posesión del bien. Entonces, pero acá lo que se pide en la de dominio es que se levante el embargo. Por lo tanto, el plazo máximo de esta de dominio es antes que se entregue la posesión, ¿sí? Al comprador, o sea, la posesión se entrega a quien resulta adjudicatario En la ese subasta. caso, si, digamos, se cuelga o no se entera, después tendría que ir como por acción reivindicatoria. No, porque en el caso de que se venza, digamos, el plazo máximo que tiene, una vez que otorga la posesión, ya el tercerista lo que le queda es ir contra las partes del proceso, pero ya tendría que ser intentando una indemnización por los daños causados, porque ya una vez que el que resultó adjudicatario del bien, ya no se le puede oponer a él. Una vez que ya se le entregó la posesión, ya no se le puede oponer a él la tercería. Por lo tanto, lo que le queda, la acción que le queda al, digamos, titular del bien que ha sido embargado, subastado y entregado en posesión, sería pedir una indemnización contra las partes de ese proceso. ¿Sí? Entonces, tengamos en cuenta esto, la de dominio se funda en la propiedad del bien embargado con el fin de obtener el levantamiento del embargo, y la oportunidad para deducirla, artículo 97, párrafo 2, es antes que se otorgue la posesión de los bienes. Y la tercería de mejor derecho se funda en un crédito a favor del tercerista, ¿sí? Acá no tiene que ver con el dominio, sino que es un crédito a favor del tercerista que le permite cobrar antes que el embargante en ese proceso. ¿Sí? Crédito. Se funda en el crédito a favor del tercerista que le permite cobrar antes del embargante. Esta preferencia en cuanto al cobro puede resultar de privilegios especiales o de un embargo que ha sido trabado antes, ¿sí? La causa puede estar, según la circunstancia, puede variar. Pero el fundamento del tercerista en esta de mejor derecho es que tiene un crédito que, según él, tiene que cobrar antes del que ha embargado en ese proceso. Por eso, la oportunidad para deducirla, artículo también 97, párrafo 2, es antes de que se haga efectivo el pago al acreedor. ¿Sí? La de mejor derecho, entonces, es antes que se haga efectivo el pago al acreedor.
Es decir, que Tiene un mientras no plazo se hayan posterior. retirado los fondos, el tercerista puede seguir reclamando su derecho preferente antes que el ejecutante, antes que el embargo. O sea, pudo haber sido subastado y estar los fondos depositados, y si todavía no se pagó, la tercería puede hasta antes que se le haya pagado, ¿sí? Los tiempos procesales, los plazos procesales de una y de otra difieren porque cada uno, como tienen distintas finalidades, tienen que ver con eso. No obstante, el plazo máximo que vimos recién, si el tercerista, artículo 97, párrafo 3, si el tercerista deduce la demanda de tercería después de 10 días de que tuvo conocimiento o debió tener conocimiento del embargo trabado, o desde el levantamiento del embargo sin tercería, ya vamos a ver lo que es, ahí tiene que pagar las costas que se origine por su presentación extemporánea, ¿sí? Esto que quede claro. No obstante, el plazo establecido, que dijimos hasta cuándo se puede interponer la tercería, si bien hay tiempo hasta ese momento, ¿qué es lo que dice el código? Que si pasaron 10 días de que el tercerista debió haber tenido conocimiento del embargo que se trabó o tuvo conocimiento, tiene 10 días para interponer. Si no interpone, lo puede hacer después, pero va a hacerse cargo de las costas que se originen por su presentación extemporánea, ¿sí? Con respecto a la competencia, esto obviamente le corresponde al juez, ante qué juez se interpone la tercería, ante el juez que está interviniendo en el proceso principal. ¿Cuáles son los legitimados pasivos? Artículo 101, estamos hablando acá de un litis consorcio pasivo necesario, ¿sí? Porque son ambas partes, tanto actor como demandado. Fíjense que el juez va a determinar si corresponde las normas de proceso ordinario o sumario. Esto lo va a determinar el juez según las circunstancias del caso. Artículo 98 habla de los requisitos de admisibilidad. Lo que se exige para dar trámite a una tercería es que el tercerista, de alguna manera, al interponer la tercería, acredite la verosimilitud del derecho que está invocando, ¿sí? Salvo, dice el código, que dé fianza suficiente para responder por los perjuicios que pueda producir la suspensión del proceso principal. ¿Por qué se exige que el tercerista acredite en cierta manera la verosimilitud? Estamos hablando no de un conocimiento pleno, porque de eso se va a tratar la tercería, pero sí debe acreditar en cierta manera que tiene derecho suficiente para dar trámite a esta tercería. ¿Y esto para qué es? Para evitar que se pongan de acuerdo entre un tercerista y el ejecutado, es decir, el embargado, y de esta manera puedan dilatar el proceso principal, porque en cierto punto van a ver que el efecto de la tercería es suspender el proceso principal. Entonces, este requisito de que presente instrumentos fehacientes que acrediten la verosimilitud del derecho en que se funda para pedir la tercería, es para evitar que haya connivencia entre el tercerista y el embargado, y que a través de estas maniobras se dilate y se suspenda el trámite del proceso principal. La justificación de la verosimilitud del dominio
va a depender del bien que se embarga, ¿sí? Del bien que está embargado, ¿sí? Hay que ver si se trata de un bien inmueble o de un bien mueble. Respecto de los efectos en el proceso principal, artículo 99, se va a suspender en la tercería de dominio, como veníamos mencionando, se suspende la subasta. ¿Sí? Cuando se trata de una tercería de dominio, se suspende la subasta. Acreditado el dominio por el tercerista en forma acabada, concluyente, o si justifica en principio el derecho que está alegando, frente a la interposición de esta tercería, se suspende la subasta, ¿sí? Hasta tanto se resuelva la tercería. Una consulta, profe. ¿Por qué dice suspenderá el procedimiento principal? O sea, ¿el procedimiento principal es la subasta? En el proceso principal, uno de los pasos procesales van hacia la subasta. Hay un bien embargado que va camino a ser subastado, ¿sí? Entonces, si en ese proceso principal se interpone una tercería de dominio y el juez le da trámite, ¿sí? Se va a continuar con el proceso hasta llegar antes de la subasta, hasta tanto se resuelva la tercería de dominio, ¿sí? En el proceso principal. ¿Estamos? Esto no impide que el embargante continúe con la ejecución sobre otros bienes en el marco del proceso, ¿sí? Pero se suspende la subasta de ese bien sobre el cual se interpone la tercería de dominio. Las tercerías siempre van a ser interpuestas en procesos ejecutivos, ¿no? No, no, porque no solamente en un ejecutivo tenés un embargo. No solamente en un ejecutivo, podés tener en un cobro de pesos, podés pedir el embargo de un bien también. ¿Sí? Siempre que haya un bien embargado, en todo, ¿el embargo qué es? A ver, recordemos. El embargo es que una medida cautelar. Sí, Medidas el medio para cautelares hacer. se pueden invocar y pueden ser decretadas, no solamente en un proceso ejecutivo, en otros procesos también. ¿Sí? Entonces, si hay un embargo sobre un bien que uno dice, que un tercero ajeno al proceso dice, hey, ese bien es mío, se embargó por error, ¿sí? Sea el proceso que fuere, tiene que haber un embargo trabado. Efecto de la tercería de dominio sobre el proceso principal, entonces, es que se suspende la subasta. Efecto sobre el juicio principal de la tercería de mejor derecho es que se suspende el pago, ¿sí? Es decir, es admisible la tercería, no se suspende la subasta, ¿sí? Lo que se suspende es el pago. Se lleva a cabo la subasta, pero se suspende el pago hasta que se resuelva la preferencia. ¿Sí? Y esto va a ser cuando se resuelva la tercería de mejor derecho. Entonces se suspende el pago. Seguidamente lo que les decía, puede ser, el código le da amplios poderes al juez en el caso de que advierte o que se le haga conocer de la existencia de connivencia entre el tercerista y el embargado, artículo 103, ¿sí? Porque puede ser que haya una maniobra fraudulenta, es típico esto, que para retrasar y suspender la ejecución, la subasta. ¿Está? Artículo 104, levantamiento de embargo sin tercería. ¿Cuándo se puede dar esto? ¿Cuándo? ¿En qué casos? Cuando quien diga ser titular del bien
embargado acredite mediante título de dominio del bien embargado, o puede ser que ofrezca información sumaria sobre su posesión, según si estamos hablando de un bien inmueble o de un bien mueble. ¿Sí? En los bienes muebles, ustedes recuerdan que la posesión vale título. ¿Sí? Entonces, si puede acreditar sumariamente que ese bien embargado él es el titular, o de un bien mueble o inmueble, puede llegar a pedir el levantamiento sin tercería, que esto es un trámite mucho más rápido. Lo pide, acredita, se da traslado a la otra parte y el juez resuelve. ¿Sí? Es un trámite, se resuelve mucho más rápidamente. Estos son para casos que no hay duda que hay un error y que el bien es titularidad digamos, no sería tercerista porque el levantamiento del embargo sin tercería, pero de quien lo está solicitando. ¿Sí? La resolución que se dicta en este caso va a ser apelable si se dicta el desembargo. ¿Sí? Solo es apelable si se dicta el desembargo. En caso contrario, si se rechaza el levantamiento de embargo sin tercería, ahí sí tiene que recurrir a la tercería. ¿Está? Último artículo de este tema. Bien. Y vamos al último tema, con lo que me queda de voz. Vamos a incidentes. Ya quizás han ido tocando el tema de incidentes a lo largo de todo el desarrollo del proceso ordinario. Bueno, habrán visto, o recordemos, que el incidente es toda cuestión litigiosa que pueda surgir, que se pueda sustanciar a lo largo durante el transcurso del proceso y que tiene relación con el objeto principal. ¿Sí? Artículo 175. Toda cuestión contenciosa, litigiosa, que se pueda sustanciar durante el curso del proceso y que tiene relación con el objeto principal del pleito. Se distingue de la incidencia, que es una controversia que sí puede surgir dentro del curso de un incidente, pero que no tiene una entidad suficiente como para que tramite por una vía separada. ¿Sí? Y también lo distinguimos del juicio incidental, que tramita como conexo al principal y que a su vez también puede tener sus propios incidentes. Y es lo que estamos hablando, por ejemplo, una tercería de dominio. Eso es un juicio incidental, ¿sí? Que pueden surgir en el mismo sus propios incidentes. ¿Cuál es la clasificación de los incidentes? Tenemos según su regulación, de acuerdo a su regulación, pueden ser autónomos o nominados y genéricos o innominados, según el efecto sobre el principal pueden ser suspensivos o no suspensivos, y según sobre las cuestiones que van a versar, pueden ser procesales o sustanciales. Los autónomos, ¿sí? No escuché, bueno, si ahora va a referir no pregunto, pero la primera clasificación. ¿Autónomos o nominados? Por un lado, Y después autónomos o dijo nominados. genéricos. Y genéricos o innominados. Eso según la regulación que tengan. ¿Por qué? Nos referimos a los autónomos o nominados, ¿sí? Tienen una regulación específica, autónoma, formal, digamos, en el Código Procesal. Por ejemplo, los de citación de terceros, artículo 92,
Por ejemplo, la nulidad de la notificación, artículo 149. ¿Recuerdan cuando vieron nulidad de notificación? Eso es un incidente que tiene su regulación específica. Citación de evicción, artículos 105 al 110. ¿Sí? Tienen una regulación específica en el código. Son incidentes, pero que tienen una regulación específica. Y, por otro lado, los genéricos o innominados tramitan por los artículos que el código regula a partir del artículo 175 y siguientes, que ahora lo vamos a ver cómo es el trámite, ¿sí? Según el efecto que tengan sobre el proceso principal, pueden ser suspensivos cuando la interposición del incidente produce la suspensión de las actuaciones hasta que se resuelva el incidente. Por eso son suspensivos. No se puede continuar con el proceso principal hasta tanto no se resuelva el incidente. Por ejemplo, nulidad de procedimiento. Los no suspensivos, si seguimos hablando del carácter respecto al efecto, no produce la suspensión en el principal, ya que la resolución que se vaya a dictar en el incidente no tiene la entidad suficiente como para producir un efecto que impida la continuación del proceso principal, ¿sí? Esta es la regla general, no suspensivo. Si el juez determina otra cosa, o el código o la ley determina otra cosa, van a ser suspensivos. Pero el principio general es que son no suspensivos, ¿sí? Artículo 176. Solamente si el código o el juez determina que va a suspender el proceso, ahí van a suspenderlo, ¿sí? Ejemplo, las medidas cautelares no suspenden el proceso principal. ¿Está? Después, si tienen que ver sobre cuestiones procesales, van a ser incidentes procesales, versan sobre cuestiones referidas al proceso, como por ejemplo el acuse de negligencia, y los sustanciales que se refieren a cuestiones de fondo, ¿sí? Por lo general tienen una regulación específica, como por ejemplo el que mencionábamos, citación de evicción, artículos regulado a partir del artículo 105, que creo que lo vieron ese. ¿Cuáles son los recaudos? Bueno, ustedes dentro de incidentes ya vieron varios incidentes a lo largo de toda la materia, la nulidad de la notificación, citación de evicción, citación de terceros, esos son todos incidentes, con una regulación específica. Ahora vamos a ver cuáles son los genéricos, ¿sí? ¿Cuáles son los caracteres generales en los incidentes? La conexidad. Deben versar sobre una cuestión conexa con el objeto principal del proceso. Deben versar sobre una cuestión conexa con el objeto principal del proceso. Conexidad. A su vez también tiene que ser distinto del objeto principal. Si bien conexo, pero distinto, ¿sí?, al principal. Una cuestión. Así que el primero de los requisitos es que es una cuestión conexa, pero el segundo es una cuestión distinta al principal. Deben ser resueltos de manera previa a la sentencia, es decir, o de manera simultánea. Se resuelven de manera simultánea o previa a la sentencia definitiva, ya que puede ser que de las resultas de ese incidente tenga consecuencias o efectos en el objeto principal del litigio, ¿sí? Debe ser pedido por las partes o también por terceros, por ejemplo, por auxiliares, por ejemplo, a los abogados referidos al cobro de los honorarios,
a regulaciones. Una tercería también iba por incidente, ¿o no? Claro, pedido de intervención de terceros. ¿Sí? Tramitan por pieza separada. ¿Sí? Tramitan por pieza separada que se agrega a la principal por esta conexidad que tienen, artículo 177. Y como ellos constituyen una instancia en sí, también están sujetos a las reglas de caducidad. Se pueden extinguir por la vía de la caducidad, ¿sí? Artículo 310 y siguiente, donde habla de caducidad. ¿Cuáles son los requisitos de admisibilidad? Tenemos requisitos objetivos y subjetivos. En cuanto a los requisitos objetivos, tienen que ver con las formalidades que el código establece para todas las presentaciones, ¿sí? En cuanto a las firmas, artículos 50, firmas de los escritos, las mismas. La agregación de copias, artículo 120. En cuanto a la constitución de domicilio, también se debe constituir domicilio cuando se promueve un incidente, artículo 40, 41. Y también para la promoción de un incidente, se aplican las normas establecidas en el artículo 330, ¿sí? Donde habla de los recaudos formales de la demanda. Y con respecto a los subjetivos, son los referentes a la competencia del juez y la capacidad procesal de las partes. Competencia del juez va a ser el competente, artículo 6, inciso 1, el del principal, y los sujetos que pueden promover esto en cuanto a la legitimación, todos los que tengan interés en la promoción de del incidente, ya sea partes o terceros. Las normas que se aplican a los incidentes en cuanto a la legitimación, en cuanto a la representación, son las mismas que las normas generales en cuanto a las costas, ¿sí? La facultad del juez para decidirlo una vez dictada la sentencia definitiva, artículo 66, inciso 5. ¿Sí? Las normas son, por ejemplo, en la representación procesal, se regulan por las normas generales. Las costas también, ahora vamos igual a hacer una mención sobre las costas. Y las normas genéricas relativas exclusivamente a los incidentes están a partir del artículo 175. Ahora lo vamos a ver todo el procedimiento. Una de las características del incidente es la necesidad de darle trámite de manera rápida, ¿sí? Sumaria. El escrito donde se promueve el incidente siempre debe ser fundado, clara y concretamente en los hechos y el derecho, y además debe ofrecerse en ese mismo escrito toda la prueba, artículo 178. De la presentación del incidente, el juez ¿qué puede hacer? Admitir o rechazar in limine. Bajo resolución fundada, el juez puede rechazar in limine los incidentes que sean manifiestamente improcedentes. Esta denegatoria es apelable, pero teniendo en cuenta la celeridad con la que está regulado el trámite, el recurso se concede con efecto devolutivo, artículo 179. En el caso que el juez le dé trámite al incidente, le va a dar traslado a la otra parte, artículo 180, traslado por 5 días. Este traslado es por cédula o personalmente, para que conteste. En la contestación se va a regular por las mismas normas de la contestación de la demanda, y también la contraparte tiene que ofrecer toda la prueba de la que intente valerse. Si se ofrece prueba que para su producción requiera de una audiencia, el juez va a establecer una audiencia dentro del plazo de 10 días desde que se contestó el incidente o desde que se venció el plazo para la contestación.
El plazo En para la cuanto- contestación también es de 5 días. Sí, exacto. Hay diversas limitaciones probatorias en un incidente. Por ejemplo, limitaciones en cuanto a la prueba. Por ejemplo, el perito es uno solo, los testigos son hasta 5, no se admite la declaración fuera de la jurisdicción, es decir, que si tengo un testigo que está en otra ciudad, tiene que venir a declarar al juzgado, ¿sí? Porque, como les decía, está regulado para que sea un trámite rápido. Entonces, por eso hay ciertas limitaciones en cuanto a la actividad probatoria. Si se contesta el traslado, o se vence el plazo, o no hay prueba para producir en el marco del incidente, o es la que se acompañó con la promoción y la contestación, el juez dicta resolución, sin más trámite, artículo 185. Con respecto a los recursos que se pueden interponer en el desarrollo, en el trámite de un incidente, las resoluciones que se dicten durante la tramitación del incidente son irrecurribles. Son irrecurribles. Ahora, sin perjuicio de esto, la Cámara, al momento de revisar la resolución que resuelve el incidente, puede revisar tanto el procedimiento que se ha seguido en el incidente como la resolución que le puso fin. ¿Sí? Se resuelve por interlocutoria. Una sentencia interlocutoria es la que resuelve el trámite de incidente. Todas las resoluciones que se dictan en el desarrollo, en el transcurso de un proceso de incidente, son irrecurribles. ¿Sí? Pero al momento de la Cámara revisar una interlocutoria, si es que se apela, puede revisar todo el trámite seguido en el incidente. Pero la resolución que resuelve el incidente sí es apelable. Sí, Las sí, anteriores es no. apelable. Ah, perfecto. Claro, son las que, por esta celeridad que se le da al trámite de incidentes, que las que se van dictando son irrecurribles. ¿Sí? Perfecto. A ver, y justamente hablando de eso, la resolución que resuelve el incidente hay que distinguir según la naturaleza del proceso principal en cuanto a la apelabilidad. ¿Sí? Hay que distinguir de acuerdo cómo sea el proceso principal. Si se trata de un juicio ordinario, es decir, si el incidente se inició en un juicio ordinario, la resolución es apelable, lo que mencionábamos recién. Si se trata de un juicio sumario, solo es apelable si la decisión le pone fin al proceso o impide su continuación, o se trata de algún supuesto del artículo 494. Si se trata de sumarísimo, la interlocutoria es inapelable, salvo que se trate de una providencia que decreta o deniega medidas precautorias, ¿sí? Las cautelares. Si no se trata de eso, es inapelable. ¿Sí? Si estamos ¿Puede repetir lo del proceso sumarísimo, por favor? Claro, si estamos hablando, si el incidente es en el marco de un sumarísimo, es porque se trata de, solamente va a ser apelable si se trata de medidas cautelares. En los procesos de ejecución, la resolución es apelable con efecto diferido en los casos previstos en el artículo 507, ustedes esto ya lo van a ver, párrafo 2, y 555. Con respecto, eso es con respecto a la apelación en la resolución que resuelve los incidentes. Y con respecto a las costas, ustedes lo vieron cuando vieron cuando vieron lo referido a las costas, ¿sí?
se recuerdan que se aplica el principio general, costas al vencido. En los incidentes se aplica el principio general, costas al vencido. Pudiendo el juez eximir de esta responsabilidad al vencido cuando el juez encuentre mérito para ello y lo exprese en el pronunciamiento. Artículo 69. ¿Sí? Ahí se regula, ahí tenemos lo referido a las costas en incidentes. En el artículo 69 del Código de Provincia se establece este principio del costas al vencido. La variable está en la posibilidad que tiene entonces el juez de eximir en provincia, eximir cuando se trata de cuestiones dudosas de derecho, en provincia solamente. ¿Sí? Si van a ver, si se fijan, artículo 69 tiene referido a las costas en incidentes, pudiendo eximirse de las costas únicamente cuando se trate de cuestiones dudosas de derecho. Esto está solamente en provincia, en nación no, ¿sí? En nación se eliminó ese párrafo y solamente se establece en el artículo 69 en los incidentes, también regirá lo establecido en el artículo anterior. Es decir, que es costas al vencido y que el juez puede eximir al vencido de las costas cuando encuentre mérito para ello y siempre que lo exprese su fundamento en la resolución. ¿Sí? Lo referido a las cuestiones dudosas de derecho es solamente en provincia. ¿Sí? Por último, el artículo 186 habla de la tramitación conjunta. ¿Sí? Por estos principios de celeridad, de economía, de concentración, que es lo que establece que todos aquellos incidentes que puedan llegar a paralizar, a suspender el proceso principal y cuyas causas, o sea, la causa que les dieron origen, existen simultáneamente y sean conocidas por quien promueve el incidente, tienen que ser articulados todos en el mismo escrito. Siempre que sea posible su tramitación de manera conjunta. ¿Sí? Esto es para evitar que se interponga primero un incidente, se paralice, después se interponga otro incidente, se paralice, ¿sí? Por estos principios de celeridad, economía y concentración procesal. ¿Estamos? Bien, gente, hasta acá vimos entonces acción meramente declarativa, tercerías de dominio y de mejor derecho, y los incidentes. ¿De qué se trata el concepto, la clasificación de cada uno de ellos y el procedimiento? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Ya estamos? Bueno, entonces nos quedarían 2 clases y en esas 2 clases vamos a ver proceso sucesorio, obviamente lo vamos a ver de manera acotada. De todas maneras, ustedes en proceso lo ven cuando ven familia y sucesiones, bien pormenorizadamente el proceso. Así que vamos a ver aquellas cuestiones del proceso que son principales en el proceso sucesorio. ¿Sí? Bueno, entonces nos vemos el martes que viene. Dale, Gracias. Chao, Chau, profe, chau. gracias. Muchas gracias. Gracias, chao, chao.